Tu micrófono, Esther. Listo, ahora sí ya, ¿Listos? Ahora sí, te saludo con todos. mucho gusto. Hola. Bueno, yo solo los quiero saludar porque el espacio corresponde a Santiago y quiero decirles que estoy muy agradecido por contar con ustedes y con el apoyo invaluable de Santiago para poder realizar esta charla que tiene que ver con aspectos que la gente debe conocer, que los de a pie como yo debemos conocer, porque no siempre tenemos la oportunidad de ser amigos o conocidos de personas como ustedes. Hay mucha gente que jamás va a conocer a Santiago, que jamás va a conocer a Lieberman, que jamás va a conocer a la doctora Magda, y aquí podemos hacer posible que puedan entenderlos y comprenderlos. Al rato voy a regresar para despedirme y cortar la grabación. Por lo pronto, muchísimas gracias y están ustedes bienvenidos en este asunto. Muchas gracias. No, un placer. Gracias, David, por pensar en nosotros. Un placer estar con ustedes hoy. Muchas gracias a Bueno, ustedes. en primer lugar, agradecer a la FEMEXER por esta oportunidad de este espacio. Es para mí un honor contar con la presencia de la doctora Esther Lieberman Hernández del Instituto Nacional de Pediatría y de la doctora Magdalena Cerón Rodríguez del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Muchas gracias por estar con nosotros. Más allá de repetir lo que revisamos frecuentemente en este tipo de foros, me voy a ir a puntos muy específicos porque queremos aprovechar su opinión, su experiencia y sobre todo que verdaderamente aportemos algo y no solamente estemos repitiendo lo que ya se ha manejado en otros lados. Claro. Así que vamos a empezar, eh, vamos a ver, vamos a empezar por el tema del diagnóstico molecular o el diagnóstico temprano. Ujú. Aquí hay discusiones acerca, y lo hemos tenido, Esther, acerca del papel de los genetistas, de los pediatras, de los médicos de primer contacto. Parece ser que esto no está bien entendido. ¿Qué nos puedes decir acerca del diagnóstico temprano? Bueno, a ver, creo que es importante, el tema da para mucho de qué platicar, ¿no? Porque muchas veces el diagnóstico temprano depende, uno, de que el médico tratante de primer contacto lo sospeche. Dos, que el cuadro clínico del paciente precisamente se manifieste pues de manera temprana. La otra tendríamos que aclarar qué quiere decir temprano, congénito al nacimiento, la inmediatez al momento que el paciente empiece a tener las manifestaciones, no importa la edad, porque eso también, o sea, se asume que no diré la mayoría, pero un porcentaje importante, el 50-60% de las enfermedades raras se van a presentar en la infancia. Y la doctora Cerón y yo trabajamos en hospitales pediátricos, pero eso no quiere decir que los adultos también estén libres de tener una de estas enfermedades. Entonces, quizás habría que aclarar qué entendemos por temprano. O sea, temprano es la inmediatez con que se hace un diagnóstico en cuanto empiezan las manifestaciones clínicas, no importa la edad del paciente. Me gustaría que manejáramos ese concepto. Depende muchísimo de la sensibilidad del médico tratante, de la sospecha, ¿no? O sea, ese es el paradigma de las enfermedades raras que creo que hemos estado cambiando. Cada vez la brecha entre la manifestación, el diagnóstico y en aquellas que se pueda dar tratamiento se está acortando. Eso me queda claro. Nunca va a haber suficiente para ni todos los pacientes, ni todas las enfermedades, ni todos los diagnósticos. También eso me queda claro, pero yo creo que en la medida en que sensibilicemos al médico en formación, en las universidades, en las residencias, en los médicos de primer nivel, en este sistema piramidal de medicina que tenemos en este país, en la medida en que sensibilicemos a los médicos, y fíjense bien lo que voy a decir, y les demos las herramientas para saber qué hacer, porque luego no saben qué hacer los médicos de primer contacto, eh, se va a hacer el diagnóstico de manera temprana y oportuna. Gracias. Doctora Magdalena, por favor.
Sí, yo creo que Esther tiene mucha razón en esto y es bien importante que si el paciente tiene la suerte de ser referido con un genetista en forma temprana, pues ya la hizo. Pero que hay de aquel paciente que está dando tumbos con muchos médicos de primer contacto y con especialistas que no están familiarizados con estas enfermedades. Y entonces van a pasar por diagnósticos erróneos y por tratamientos erróneos años. Entonces, es muy importante, como dice Esther, tenemos que educar a la población y que estas enfermedades invisibles se hagan visibles, porque el paciente que tiene un aspecto, un fenotipo particular, nos ayuda con el diagnóstico, pero aquel que tiene muchas manifestaciones de otros órganos y que no tiene un aspecto en particular, es todavía más tardado, ¿no? Sospechar que puede tener una enfermedad rara. Primero habrán pasado por muchas enfermedades que son más comunes y entonces ahí es cuando no llegamos oportunamente al diagnóstico, ya nos los mandan con muchas complicaciones en la fase tardía, en la fase que algún órgano ya está en riesgo o que la calidad de vida del paciente ha sido cada vez peor, ¿no? Entonces esto genera mucho consumo de recursos y el diagnóstico es poco más que difícil porque estos diagnósticos van a ser con estudios genéticos que no son accesibles a la población, si no nos ayuda mucho la industria. Pedir algo molecular, pues hablamos de muchísimos miles de pesos que no los tenemos al alcance. Entonces sí, tenemos que empezar a trabajar en cómo sospecharlos y luego facilitar las herramientas para que el médico de primer contacto tenga acceso a esto y hacer diagnósticos tempranos. Entonces, primera conclusión, necesitamos capacitar a los médicos en formación para que tengan estas habilidades. Esto todo mundo lo dice, pero nadie lo hace. No sé si ustedes ven algún obstáculo, algún impedimento, porque a mí me parece que es más un tema de voluntad que un tema de que no hay recursos. ¿Ustedes cómo lo ven desde el ámbito hospitalario? Bueno, a ver, yo creo que sí se hace, pero a lo mejor no se hace tan visible. Yo quiero pensar, ahorita no tengo un grupo, digamos, de genética, en la actualidad, pero cuando he dado clases en la UNAM, en La Salle, y sensibilizar a todo el mundo, que es mi alma mater, La Salle, eh, en la currícula de genética, yo te diría que, o asumo, o espero, que en la currícula de genética de todas las universidades del país donde se da el tema de genética como tal, en las facultades de medicina se da el tema de enfermedades raras. Ya sabemos que entre lo que te enseñan en la universidad, lo que te acuerdas cuando sales y cuando ves al paciente, pues sí, también depende de cada quien. Pero yo creo que ya la sensibilidad, o sea, el tema ya ha permeado. A lo mejor no se hace tan evidente. Quizás habría que tener un conversatorio también con médicos de primer nivel, cómo se visualizan ellos, porque nosotros estamos en un tercer nivel de atención. Entonces, quizás tendríamos que aterrizar el tema en un primer nivel de atención. Y yo creo que esta sería mi aportación en este momento. Le cedo la palabra a Magda. En el caso, por ejemplo, del hospital, pasa que los residentes de pediatría hace años no tenían una rotación fija. Bueno, de hecho, yo tenía compartido mi servicio. Yo estoy en medicina interna y en enfermedades lisosomales, ¿no? Entonces, desde ahí es que no se le daba de veras el peso a esto. Ahora todos los residentes pasan por este servicio, conocen a los pacientes y entonces cada vez que tenemos más pacientes, ellos ya los han visto, ya han tenido acceso a esto, pero no es la historia de todos los residentes que se forman en otro lado que no sea un tercer nivel y que no tengan una clínica de enfermedades lisosomales, por ejemplo, o que tengan rotaciones por genética. Y la otra es que yo soy profesor titular de pediatría de la UNAM y en los cursos de pregrado es tan amplio el tema de raras que tendríamos que decidir qué les quieres dar. Y entonces, muchos de ellos son errores innatos del metabolismo, pero otros no tanto. Y entonces, la clasificación de enfermedades raras, pues ya tiene una lista interminable de enfermedades cuando en nuestro país incluyen muy poquitas, ¿no? Pero, por ejemplo, ya los alumnos de pregrado que yo tengo, siempre les menciono que si buscan enfermedades por depósito, enfermedades metabólicas, van a encontrar un texto chiquititito en los libros. Entonces,
pues ya empezar a darles las clases, que roten también como estudiantes y ven estos pacientes, ya se llevan allí la inquietud de que sí que los hay. Y los hay de todas las edades, muy chiquitos, otros que debutaron más a la adolescencia, los que van a tener la expresión franca ya más grandes. Entonces, sí toca que los estemos sensibilizando y como dice Esther, si tienes la suerte de tener un grupo y los vas haciendo partícipes de esto, pero no es el común denominador. Y el médico de primer contacto, ¿qué más les podemos decir? Ellos están ávidos de llevar, de que les compartamos este conocimiento, porque recordemos que los ojos no ven lo que la mente ignora. ¿Cómo se van a imaginar este diagnóstico si nunca lo han visto? Nunca lo habían podido leer. Claro. Yo tengo la experiencia, si me permiten compartir, bueno, en el Instituto Nacional de Pediatría llevamos años a instancias de la doctora del Castillo y una servidora de que los residentes de pediatría roten. Antes rotaban un mes, luego una semana y ahora 2 semanas. Y es como un universo diferente, o sea, se les abren los ojos de toda la patología que ven, además de sus actividades académicas. Alguna vez tuve la oportunidad de ir a un congreso de primer nivel de atención, cuando el otrora famoso Seguro Popular, y se acercaban y me decían, es que no sabemos qué hacer con los pacientes, o sea, a dónde los mandamos? Entonces creo que esto es una iniciativa bien importante de Salud, de FEMEXER, a lo mejor hacer un conversatorio, además o sea, del sistema de primer nivel de atención y además con las asociaciones o con las universidades, con aquellos que tienen la currícula de enfermedades raras o de genética y de pediatría en pregrado. Claro. Ahora vamos al tema de referencia de pacientes. Algo que hemos observado, por lo menos yo he observado sin estar en una institución de tercer nivel de atención como ustedes, es que hay como diferentes subsistemas para la detección y la referencia de pacientes del primer nivel al segundo y al tercero. Veo que, por ejemplo, a lo mejor en lisosomales y en inmunodeficiencias, pues está mejor coordinado, pero luego veo otras enfermedades raras, no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero veo otras enfermedades raras en las que no existe. Y entonces pues se vuelve algo poco accesible o accesible limitado a la enfermedad rara que padezca el paciente. No sé aquí si lo que nos falta es, yo no sé si son las guías de práctica clínica, no sé si son los protocolos técnicos, no sé si es lo que decía Esther de enlazar los 3 niveles de atención, porque los elementos allí están, pero no están articulados. Yo creo que, perdón, y si me dan chance, oportunidad, yo creo que también depende del padecimiento, ¿no? Como que las enfermedades lisosomales siempre han sido punta de lanza y Magda no me dejará mentir que la tarea se ha hecho a lo largo de muchos años en donde ya los médicos de primer nivel de atención o la mayoría están sensibilizados. ¿En dónde lo veo yo? Antes me llegaban a mí al instituto sin diagnóstico y nosotros éramos los responsables de establecer, ¿no?, la patología y todo. Yo diría que ahora prácticamente todos los pacientes o casi todos los pacientes de enfermedades lisosomales llegan o con la sospecha o ya diagnosticados. Entonces, eso quiere decir que la referencia ha sido satisfactoria, ¿no? Positiva. Que a lo mejor hay otros diagnósticos que no llegan o que llegan tarde. Lo que pasa es que también somos 2 hospitales de tercer nivel saturados hasta el tope, tanto el Infantil de México como nosotros prácticamente, pues sí, estamos muy saturados. Entonces, también dependemos de que segundo nivel de atención absorba a los pacientes y se traten, asumimos correctamente, pero por eso también no todos los pacientes llegan a tercer nivel de atención. Esa es un poco mi percepción. No sé, Magda, ¿qué piensan de eso? Yo creo que en este caso han empezado a hacerse más visibles las enfermedades que tienen tratamiento.
Lamentablemente las que no tienen tratamiento, pues nadie les hace mucha difusión, mucho conocimiento y el grupo de pacientes ahí está. Y entonces, o si los tratamientos son también muy costosos, entonces a veces no les da tanto gusto diagnosticarlos. Por ejemplo, cuando no llegan de referencia con sospecha y que llegan a un área de hospitalización de urgencias y que entran por visceromegalias o por una falla renal o por otra cosa, viene siendo un diagnóstico de exclusión o que lo encontramos, ¿no? Y decir, pasó con muchos diagnósticos diferentes y le dieron otros tratamientos y con nada mejoraba. Entonces, bueno, pues también va a depender mucho de la patología, pero sí es cierto que si las enfermedades raras que no van a tener tratamiento siguen siendo muy invisibles al paciente, ni siquiera le dan la oportunidad de ser referido, no para curarse, sino para ofrecer servicios de apoyo para que mejoren su calidad de vida, que reciban rehabilitación, cardiología, neuro, cualquiera de esas especialidades que les puedan ayudar con medicarles para que la expresión de la enfermedad sea menos ruda y de curación, ni hablamos. Pero vaya, si no hay algo que ofrecerles, siguen siendo esos pacientes que pues yo les digo así que en forma un tanto triste en el hospital, les digo, pobres pacientes que son casi del botadero, nadie los quiere ver porque no hay que ofrecerles. Entonces, sí, ese paciente no tiene pronóstico, ese paciente, pero ofrezcámosle la oportunidad de saber qué tiene, saber si son casos que se van a repetir en una familia, saber cuál es su pronóstico. No hay nada peor que un papá desesperado de no saber qué tiene su niño, de no saber si se le puede ofrecer algo y qué esperar, ayudarle a tener una mejor calidad de vida, que creo que es lo que mucho en enfermedades raras nos toca. Mejoremos la expresión de la enfermedad. No podemos hablar de curación absoluta o de curación, pero sí ofrecerles el apoyo. El sistema médico les tiene que ofrecer algo a todo este grupo de pacientes. Claro. Yo estaba pensando ahora que el dejar todo el peso de la atención, digamos, de los pacientes con lisosomales, por decir una enfermedad, un grupo de enfermedades raras, al tercer nivel de atención es imposible. O Es sea, imposible. ustedes no se van a dar abasto ni con presupuesto, o sea, no hay plazas de genetistas, no hay forma, no hay suficientes camas, no hay manera. Entonces tenemos que buscar otras fórmulas o bien al segundo nivel dotarlo para el seguimiento a lo mejor de estos pacientes, si bien los pueden ver para confirmar el diagnóstico en el tercer nivel, pero luego que haya algún sistema o algún mecanismo y aprovechar la infraestructura de segundo nivel que tenemos. ¿Qué les parece? ¿Creen que esto puede ser una solución real, razonable? Sí, yo creo que algo que hay que mencionar es que el sistema de salud en México está fraccionado. Entonces, cada sistema de salud tiene sus propios criterios. Entonces, por ejemplo, la doctora Cerón y yo somos Secretaría de Salud. Y pues sí, en realidad, pues lo ideal sería que los pacientes se referenciaran a nivel de atención con criterios muy estrictos, no sé, de diagnóstico, de asesoramiento, de alguna situación médica especializada, y luego se refiriera a segundo nivel de atención. Tengo entendido, por ejemplo, que el ISSSTE así lo hace. Los pacientes, por ejemplo, hablando del instituto, los eternizamos. O sea, lo digo, los eternizamos, porque los vemos y les damos seguimiento y allí lo ve todo el mundo, gastro, cardio, neuro, rehabilitación, y conmigo regresan a los 6 meses o al año y hasta que cumplen 18, ¿no? Entonces también yo creo que es importante contrarreferenciar a segundo nivel, pero a sabiendas que el segundo nivel de atención, por lo menos en la Secretaría de Salud, va a cubrir con las necesidades elementales primarias del paciente, que no estoy muy segura si se cubre, porque además Magda tendrá más información que yo al respecto. Otra vez, en la Ciudad de México, pues está el pediátrico de Coyoacán, La Perla, el pediátrico de Legaria, o sea, tampoco hay muchos hospitales de segundo nivel implementados en la Ciudad de México que pudieran cubrir a la población de los pacientes que va creciendo. Magda, no sé tú qué piensas. Claro. Sí, por supuesto. Y además,
como que muchas veces deberíamos de mandarlos con especificaciones de aquí le voy a dar el tratamiento de esto, pero si tiene una diarrea, crecimiento del niño pues sano, las vacunas, le da algo respiratorio, no tienen que venir hasta la institución, pueden ir a sus hospitales de segundo nivel de atención, que así se llaman, o su primer contacto, que es el centro de salud. En automático, esos médicos, al no reconocer la patología, no saber que no, esto no lo vemos aquí. Se tiene que ir a su hospital y se nos crece el círculo vicioso. Hasta por un catarrito los tenemos que ver. Y ya se vuelven los clientes frecuentes, ¿verdad? Porque ellos no se van a ir a otro lado, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos que decirle como receta de cocina, sí está, en el caso de los lisosomales, sí está en reemplazo enzimático y esto es lo que se le debe de hacer y si le da algo respiratorio puede recibir como cualquier otro paciente y puede ser ingresado como cualquier otro, pero pues también al médico que no conozca la patología le va a dar el temor, ¿no? Y no saber qué ofrecerles. Entonces, sí nos toca, insistimos, seguir educando a la población, hacer redes de apoyo. Yo, hospital de tercer nivel, te apoyo, mándame tu interconsulta. A nosotros nos funciona eso. Me hablan, me piden el apoyo, viene el paciente, le decimos qué tiene, qué se sugiere y puede seguir siendo manejado con ustedes, ¿no? Claro, Eso también, pero no está sistematizado. claro. Claro. Voy a tocar otro tema, ¿eh? No lleva un orden cronológico específico, que es el papel de las asociaciones de pacientes. Les voy a comentar la visión que tengo yo en lo personal. Yo percibo, así como ustedes perciben fragmentado el sistema de salud institucional en México, yo percibo fragmentadas a las asociaciones de pacientes. Y observo que en otros países en donde se han unido en algunos proyectos, lo que han logrado y lo que han recibido de las autoridades ha sido algo mucho más positivo. Y veo que en muchas ocasiones, pues, y lo voy a decir y se lo he dicho a David y aquí en Femexer, veo que a veces se desgastan en disputas, en discusiones, e inclusive que si un médico participó en un evento de esta asociación o participó en otra, no sé si ustedes tienen esa misma percepción y la pregunta es aquí, ¿cómo pueden tener un mayor peso, una mayor contribución las asociaciones de pacientes, pues para la atención de las enfermedades raras, que al final es lo que todos queremos? Entonces los escucho, ¿qué opinan ustedes de esto? A lo mejor ustedes no tienen esta percepción, podría ser. Yo creo que está matizado. Voy a tratar de ser muy diplomática, porque yo soy amiga de las fundaciones. Yo creo que tienen varias cosas. Uno, cada fundación tiene su impronta, ¿no? Su impronta y su interés también dependiendo, por ejemplo, si son padres de chiquitos con algún padecimiento, pues eso también le da el matiz. Obviamente Femexer es como la piedra angular de las fundaciones de pacientes en México. Yo creo que también han aprendido en positivo que la unión hace la fuerza. Entonces ya lo que hacen es que no hay una fundación en particular de un padecimiento, sino hacen alianzas y hacen federaciones o organizaciones. Yo creo que han aprendido, mi percepción es que han aprendido uno a respetarse, podrían sumar sinergias, o sea, podrían sinergizarse más, que no lo tienen, y como que cada quien ha tomado como un nicho, por lo menos en las enfermedades raras que me ha tocado trabajar con ellos, cada quien trabaja con un nicho en particular. No voy a decir nombres, obviamente, pero yo creo que eso ha ayudado a que respeten su espacio y sus temas de interés. Yo no tengo experiencia de otras fundaciones en otros países, pero yo creo que la sinergia y la unión hace la fuerza. Entonces, en la medida en que cada vez se unan más y tengan metas en común y temas en común, pues eso les va a dar, uno, mayor visibilidad y dos, mayor poder de convencimiento a las autoridades. Creo que también han entendido eso, que ellos son como un enlace, como un eslabón al acceso y visibilidad de los pacientes ante las autoridades, ¿no? Muy importante.
Sí, doctora. de hecho yo creo que a las fundaciones les debemos que sean visibles muchas enfermedades y que exijan tratamiento, porque si no es un viacrucis. Totalmente. Pero sí creo que están aún todavía fragmentadas porque se llama Fundación para evitar tal, Fundación para tal. Y si todas se unieran, harían más presión, lograrían más cosas. Entonces, es obvio que estas fundaciones surgen porque son un grupo de padres que están viviendo lo mismo, que están sufriendo lo mismo y que quieren ser visibles, quieren que sus hijos reciban tratamiento y todo. Pero yo sí creo que si se unieran, lo mismo lucharían para lisosomales, para fibrosis quística, para cáncer. Eso haría mucho más fuerte esta alianza y no para pequeños grupos. Pero la verdad es que uno dice, es tan difícil vivir con una enfermedad crónica, es tan difícil conseguir apoyos que a veces uno entiende por qué se enfocan y o quiero para mi fundación, porque quiero que mi hijo y los niños que están como mi hijo se vean favorecidos. Pero sí sí hacer ver que juntas podrían ser mucho más útiles porque sí que ejercen presión para lograr tratamientos y cambios incluso en la percepción de la sociedad de que aquí están y existen, ¿no? Sí, Y, David, por favor. perdón, no quería interrumpir, pero me parece importante aportarles lo que yo entiendo acerca de este tema específico de las asociaciones de pacientes. Estamos elaborando una carpeta de aproximadamente 600 páginas que vamos a poner a disposición de Claudia Sheinbaum. En una parte de esta enorme cantidad de información, le solicitamos que se creen 4 hospitales para enfermedades raras en las diferentes regiones del país, norte, sur, este y oeste. Estamos categorizando sobre una plataforma financiera establecida que se gastarían aproximadamente 4.500 millones de pesos. Estamos pensando en que lo que ustedes acaban de decir es una piedra de toque en la construcción de cualquier esfuerzo. Mientras más se sumen en una coordinación específica de uno hacia los demás, que una cauda lleve a todos los demás, podemos lograr cosas que son muy importantes. Hace 28 años, el proyecto Pide un Deseo México Primero, que es la mamá de la FEMEXER, logró lo que no se había logrado en México, que 2 pacientes recibieran un tratamiento específico. Hoy tenemos a una gran cantidad de pacientes que gracias a la oportunidad del derecho que les corresponde, tienen salud con dignidad a través de la aplicación de un tratamiento específico o medicamentos específicos que les permiten tener esa condición. 639 enfermedades hemos detectado desde Access Salud, que es la plataforma de información específica para enfermedades raras en México. 639 con pacientes médicos, hospitales, dónde se atienden, dónde no los atienden, quién está diagnosticado, quién no está diagnosticado. Y por supuesto les hemos hablado de que solo existe el 9% de medicaciones específicas y tratamientos para aproximadamente 9.160 enfermedades registradas como enfermedades raras en este momento. Es decir, muy poquitas. Algo que lastimó horriblemente el ambiente y contaminó fue que el gobierno correctamente señaló que ahora sí iba a clasificar y reconocer las 5.500 enfermedades que la Organización Mundial de la Salud reconoce. Nada más que no les dijo, eso no quiere decir atención, eso quiere decir que las reconocemos, porque solo hay tratamientos en México para 49 de esas 5.500 enfermedades para las cuales no existe tratamiento para todas, solo para el 9%. En la condición que guarda la oportunidad de sumar esfuerzos, siempre señalo algo que me dio mucha risa y un conocimiento verdaderamente dramático acerca de la condición en la que nos encuentran y nos piensan los demás. Alejandra Reynoso, la que hoy es senadora, a quien invitamos para que conociera las enfermedades raras en el 2015, dijo, yo no sé por qué no se ponen de acuerdo ustedes entre asociaciones de pacientes. Le dije, de la misma forma que ustedes no se ponen de acuerdo en el Congreso de la Unión, de la misma forma que las farmacéuticas no se ponen de acuerdo en el país, de la misma forma que los grupos científicos no se ponen de acuerdo. Los protagonismos exacerbados son verdaderamente una cauda que no se puede uno quitar de encima. Alguien me dijo, David, ¿por qué no incorporas a tu organización a las otras organizaciones que son
partes sombrillas de muchas otras enfermedades para que trabajen contigo. Yo comenté, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras tiene bajo sombrilla 92 enfermedades en este momento en México. Y yo considero que es muy importante ser respetuoso del trabajo de los demás, pero también tengo que apuntar que yo no trabajo a la velocidad de los demás, trabajo mucho más rápido que los demás, lo hago de tiempo completo y nunca, jamás estableceré una medida que tenga que ver como plataforma, suspensión de actividades, porque alguien no ha alcanzado a llegar a la velocidad que nosotros tenemos. En este momento, como lo señaló Lieberman, la doctora Lieberman, sí es cierto que las enfermedades lisosomales son la punta de lanza y la referencia obligada de las enfermedades raras en México, porque nos rompimos la madre porque estuvieran ahí todas las enfermedades raras, más otras 3 que pusimos en el Consejo de Salubridad, de todas las primeras 20 que había. Hicimos que fuera posible que esto se diera gracias a una condición extraordinaria. No dejar nunca que alguien ocupe bajo un espacio de negligencia la oportunidad de darle atención a alguien que la requiere, porque primero es su derecho, consagrado en la Constitución y modificado a través de el 224 bis y 224 bis 1 que modificamos hace 13 años, después de 50 años que no se modificaba. Traje a los mejores de España, hicimos un mamotreto de este tamaño de 862 hojas que autorizaron los senadores y diputados en menos de 24 horas. Por eso se reformó la Ley General de Salud. De todo lo que se ha hecho en México, la Federación Mexicana, y primero pido un deseo, ha logrado 8 de cada acuerdos importantes para nuestros enfermos, a los que yo he invitado a todos a que se sumen sin necesidad de que tengan que reconocer que lo hicimos nosotros, pero sí con el objetivo de que al sumarse puedan poner el mejor y más escrupuloso esfuerzo para que las cosas se den de manera oportuna, vital, profesional y sensible en cada una de sus localidades. Los lisosomales, tiene razón, mi querida Fresa Lieberman, tiene mucha razón, son la cereza del pastel, porque nos rompimos la madre durante 6 años, porque así fuera, todos los días del año, hasta que dijeron, basta, van a estar todas estas. Después un día me habló Salvador Chertorivsky y me dijo, ya cabrón, ya no me molestes, ya van a autorizar para el Seguro Popular a tus enfermos lisosomales. Y lo van a hacer en el Estado de México, tu estado. Yo me he apellido Peña y entonces ya sabrán de quién soy pariente. Y dieron el mensaje allá de aquel lado. Y cuando Margarita Zavala me preguntó, ¿lo dijo bien mi esposo? Le dije, no lo dijo bien, lo dijo muy mal. Pero por lo menos ya dijo que se les va a dar autorización para atención a los enfermos con padecimientos lisosomales. Ese día dijo que se iba a dar la autorización para que los atendieran. Nos tardamos 8 meses para que realmente atendieran al primero y porque yo modifiqué una normativa pendeja que tenían que no permitía que entraran de manera correcta los lisosomales. Todo esto que acabo de decir tiene que ver con el orgullo que yo siento porque exista el Instituto Nacional de Pediatría, el Hospital Infantil de México, y gente como ustedes, como Santiago, e instituciones como el Instituto Nacional de Genómica, el INMEGEN, perdón, y que existan todos estos que pueden hacer posible que las cosas sucedan a favor de los nuestros. Siempre he pensado que es muy complicado no tener en México ni 500 genetistas especializados para una población de 131 millones de habitantes, según la última data de los organismos especializados en la suma de los pobladores en cada país. Siempre he pensado que esto es muy complicado. Y también he pensado que, como le dije a Marcos Cantero del Consejo de Salubridad General, Marco, tú te vas en 2 meses y medio, en 3 meses, en 4 meses. Ya tienes una plataforma de atención con disposición para poner a disposición de todos los que van a llegar a tu puesto lo que quedó pendiente y como tarea ya no puede seguirse postergando. Sí, tiene razón Santiago, me lo ha dicho no una vez, me lo ha dicho como 3 veces. Oye David, ¿por qué ustedes no esto, no lo otro, no aquello? Porque es bien complicado que Juan, que Pedro, que María, que Esperanza sigan una velocidad a la que trabajamos desde la Ciudad de México, porque yo, aunque vivo en Cuernavaca, trabajo todo en la Ciudad de México. Tengo aproximadamente 50 reuniones con gente del IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena en la Ciudad de México cada año.
Y cuando los otros que tienen otras organizaciones me dicen, es que ya logramos que en Guadalajara, en Guanajuato, dije, yo no te vi en la oficina donde me fui a romper la madre para que eso sucediera, pero ya te llegó el resultado, ¿no? No, pues sí. Ah, pues qué bueno. Entonces, compártelo con quien lo necesite para que haya una oportunidad verdadera de una asistencia, la correcta, un derecho que asiste y que se tiene que poner a disposición, y sobre todo, que cada quien haga su trabajo. Cuando veo lo que hace el Instituto Nacional de Pediatría, cuando veo lo que hace el Federico Gómez, cuando veo lo que hacen otros hospitales que están encargados de este tema, siempre digo, valió la pena pensar que el día que me dieron el diagnóstico de mis hijos, hace 29 años, el doctor Reinés y el doctor Carvajal, pudiéramos hacer algo después de 6 horas de llorar debajo de una escalera, sabiendo que mi hija se iba a morir porque no había nada en ese momento que la pudiera salvar. Hoy hay muchas personitas que han logrado salvar la vida porque sus papás, pero sobre todo sus mamás, no han permitido que nadie les impida el paso a la conducción de un ejercicio que sea evocado a salvar la vida de quien más quieres en la vida. Por eso es tan importante, por eso fue tan importante para mí intervenir en este momento, porque me sentí perfectamente necesitado de hablar para confirmarles esto que es tan importante. Para que a mis hijos les dieran tratamiento, obligué en la oficina de Los Pinos a Ernesto Cedillo a que hiciera su trabajo diciéndole, eres el burócrata número 1 de México, haz tu trabajo, porque esa es tu obligación y el derecho que asiste a mis hijos desde hace 29 años, reciben un tratamiento de reemplazo enzimático. Toto ahora ya no, porque recibió la primer terapia génica que se da en México para enfermos de su tipo y le ha ido extraordinariamente bien. Wow. Perdón por quitarles estos 8 minutos, pero era muy importante para mí expresarles lo que acabo de decirles. Gracias, David. Gracias. Yo voy a hacer una reflexión de, pues de lo que he conocido de las asociaciones de otros países. Primer punto, me parece que ellos deben de tener mayor visibilidad y utilizar de una forma más educada, estructurada las redes sociales. Y les voy a dar otro elemento. YouTube tiene programas de apoyo. Se los digo porque aquí en FunSalud estamos haciendo uso de ellos. Entonces aquí va pues un llamado a las asociaciones, si quieren aprovechar las plataformas de las redes sociales, pues creo que lo pueden hacer de una forma estructurada, con los mensajes adecuados y alcanzar cada vez más visibilidad. Segundo, el tema del crowdfunding que está funcionando en Europa y en Estados Unidos y que yo creo que los elementos, ahí están las herramientas y lo que hay es que hacerlo, hay que apoyarlos o lo tienen que hacer ellos. Nosotros podemos hacer unas cosas, pero pues tiene que salir el principal interés en las asociaciones de pacientes para el tema del financiamiento y contribuir con su grano de arena. El tercero no depende de ellos, depende un poco de temas pues de las autoridades o de otros niveles, que es que en otros países, tanto las asociaciones de pacientes con cáncer cuanto las de enfermedades raras están participando en los comités de adquisiciones. Y entonces esto está generando, como ya lo decía Esther, está generando pues una mayor conciencia, está generando pues a lo mejor un poco de presión, un poco de mayor impacto para que en los presupuestos y en estas compras consolidadas se incluyan también las terapias de reemplazo enzimático. Hay varios casos de éxito. En Brasil, por ejemplo, una negociación muy interesante con una empresa que se llama Genzyme, que ya la compró Sanofi, y que la verdad benefició a muchísimos pacientes. Y fue una negociación entre el gobierno, estos comités de adquisiciones y con la participación de las asociaciones de pacientes. Entonces, algo que nosotros hemos visto en el transcurso de los años y que me parece que en México sería bueno, pues empezar a trabajar en este sentido. Ahora, me voy a pasar a otro tema que son estas terapias domiciliarias, terapias en casa de infusión. Aquí me gustaría también conocer su percepción, si ustedes consideran que en México esto es viable, si tenemos los elementos
o qué deberíamos de hacer? Yo creo que hoy en día no es viable porque nadie está preparado para esto, pero puede ser tan sencillo como que tener un acceso vascular el paciente reciba en su casa. Obviamente, muchos pacientes, el nivel en donde viven, el nivel socioeconómico, no es un lugar que ofrezca la seguridad para ponérselo, o un médico que esté vigilando, o un personal de salud que esté vigilando al paciente. Hay terapias muy seguras que sabemos que después de cierto tiempo podrían estarse infundiendo en casa, como pasa en Europa, en Canadá, en Estados Unidos. Y eso le optimizaría la vida, pues, a la familia, al paciente y todo. Pero hoy día no es posible eso. Y yo creo que nos hace falta trabajar en esto porque no es tan difícil decir, traes un dispositivo como es un puerto o va el personal de salud, canaliza una venita y puede pasarse desde 1 hora hasta 4 horas la infusión, vigilado y no debería de haber problema alguno, no debería, pero no tenemos en este momento los elementos para hacerlo. Yo creo que eso podría reducir costos a los hospitales y todo. Es algo que a mi forma de ver se debe de impulsar. Tenemos que trabajar en eso y nos vamos a ahorrar mucho dinero. Esther. David hablaba de los centros de referencia, que eso es, si uno ve los modelos de atención de FEDER o de NORD, FEDER en España o NORD en Estados Unidos, la terapia domiciliaria ha sido un proyecto muy exitoso en esos países. Yo me acuerdo cuando empezó a haber este tipo de terapias en Inglaterra, y yo me acercaba a las compañías y les decía, por Dios, empiecen a hacerlo en México. Pero un poco como dice Magda, son procesos que a lo mejor no tenemos la infraestructura o el financiamiento, porque luego también es cuestión de, y el personal y el dinero y quién lo cubre. O sea, a veces los temas son más administrativos que de voluntad, ¿no? Que de ganas de hacerlo. Entonces, yo creo que sería maravilloso y a lo mejor otra vez las mismas asociaciones que hicieran presión en el tema. Eh, Muy bien. Sería eso. Otro tema, ya sé que no depende de ustedes, pero yo no sé si existe alguna fórmula, el tema de esta derechohabiencia hasta los 18 años. ¿Cómo se está manejando actualmente en pediatría y en el infantil de México esta situación? A ver, Magda, empieza Muy tú y luego, triste, luego muy yo saco mi triste. Kleenex. Es muy triste porque yo ya tengo pacientes que migran pues de la mayoría de edad y si no ha sido por demanda o porque se les manda a conseguir derechohabiencia a los papás, un trabajo donde los cubran, o el jovencito, tienes que ponerte a trabajar, pero cumples 18 años, empiezas a trabajar, la derechohabiencia se te da después de cierto tiempo, pierden tratamiento. Y otros pacientes que están incapacitados para trabajar, pues no van a ser susceptibles a eso. Uno más es la posibilidad de que si están estudiando la preparatoria, les puede cubrir, pero de veras que es un viacrucis el hacer este cambio con nosotros a la derechohabiencia. En este caso, por ejemplo, tengo un paciente que en este momento tiene que irse al IMSS porque los papás ya tienen trabajo y en el hospital pues ya no pueden seguírsele absorbiendo estas cosas. Y entonces la institución a la que la vamos a referir pone mucho de que a ver si lo amerita. Vamos a pasarle un comité y en eso llevan 1 año. Y también por parte de los hospitales, ya es derechohabiente, ya se tiene que ir, sí, pero el paciente queda en medio, entonces ya es un acuerdo entre las autoridades y yo, no lo vamos a dejar descubierto. Hasta que tenga ya su medicamento, se va, porque el niño no tiene la culpa de estar en esta brecha. Pero la mayoría de edad sí creo que es el evento más desagradable y más discriminatorio, porque a partir de los 18 años, a ver qué pasa, qué haces con tu enfermedad y con tu vida, creo que eso duele mucho. Yo cada vez que estoy despidiendo a un niño de 18 años, me siento terrible de decirle adiós y ya no puedo seguirte atendiendo por la mayoría de edad porque los estatutos son bien claros. No puede estar en un hospital pediátrico si ya cumpliste la mayoría de edad. Entonces, eso es algo con lo que sí toca trabajar médicos, instituciones, pacientes, fundaciones, todos. Esto Muchas es gracias. Esto es un Sí, punto muy importante en realidad a lo que hablamos del sistema fraccionado,
porque el ISSSTE tiene sus criterios, el IMSS tiene sus criterios, SEDENA, Pemex, los descentralizados, pero la realidad es que el criterio de los 18 años que tiene la Secretaría de Salud es una discriminación absoluta, porque además son pacientes que se llevan viendo y esforzándose semana tras semana o cada quincena con la infusión, y a los 18 años, pues gracias, el doctor Carvajal y su grupo de la Clínica de Enfermedades Lisosomal en el instituto hacen milagros para tratar de que algunos pacientes que llegan a los 18 años se sigan infundiendo en el instituto, pero pues nada más por apoyo a la comunidad. Esto lo vemos mucho con pacientes, por ejemplo, como dice Magda, tengo una familia, como un ejemplo, una familia de chicos con morquio, dos de ellos sin involucro neurológico que pudieron conseguir trabajos en un sistema de gobierno, entonces los infunden en el ISSSTE, pero el tercer chico de la familia también tiene morquio, pero tuvo hipoxia al nacimiento, entonces tiene una discapacidad intelectual y él lo siguen infundiendo en el hospital, creo que tiene 20 años. Entonces estamos parchando una situación que se veía venir cuando se hizo el acuerdo de que se les daba el tratamiento a ciertos diagnósticos hace ya algunos años, pero era hasta los 18 años. Ahora, de lo que entiendo, Magda, apóyame y corrígeme, no hay ningún hospital de adultos de nuestro sistema que quiera absorber a estos pacientes. No voy a decir nombres de hospitales de adultos o de medicina general, no los absorben. Entonces cumplen los 18 y luego, y eso es una absoluta injusticia, es una indiscriminación. Es Otro, terrible. perdón, sí, Perdón, hay no, no. hospitales, hay institutos que los especialistas dicen, yo quiero atender, yo quiero ver a pacientes adultos con enfermedad de Fabry, con enfermedad de Pompe, lo podemos hacer, conocemos la patología, pero no tienen el recurso. O sea, el médico conoce la patología en instituciones ya de tercer nivel de la Secretaría de Salud, pero no hay el presupuesto para que al adulto le den tratamiento. Entonces, la voluntad sí que la hay, pero no hay el presupuesto. Seguro. En seguimiento al tratamiento, por ejemplo, las terapias de reemplazo, pues gran parte de los tratamientos son financiados por la industria farmacéutica y en algunas instituciones otra parte pues es a través de adquisiciones consolidadas, como puede ser, bueno, no voy a decir instituciones, pero mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer que esta combinación sea más efectiva? Porque a veces veo que se recargan más en ciertas enfermedades y en otras que también hay tratamientos disponibles no lo hay. Parecería que esto sería como algo azaroso en donde se apoyan a los lisosomales, pero no sé, otras MPLs o no sé, amiloidosis, no hay tratamiento para ellos. Entonces, yo no sé si a nivel de sus hospitales hay algún mecanismo o hay pues acuerdos que permitan que pues se les pueda ofrecer terapias a la mayor cantidad de los pacientes. Yo creo que los costos de verdad del reemplazo enzimático a veces es prohibitivo. Uno entiende por qué hay tanto problema para el tratamiento. Con dos pacientes, a mí me los decían en gestiones anteriores las autoridades, con lo que tú le das tratamiento a un paciente, le dábamos tratamiento a 3 con cáncer. Sí, pero todos tienen derecho a la salud. El que tiene una enfermedad rara y el que tiene cáncer. Aquí no hay de que mejor trato las diarreas y no tratamos las enfermedades raras. La verdad es que hay también algunas lisosomales que como no se ve el cambio tan radical, no quieren darles tratamiento argumentando que la respuesta clínica no es buena, pero si algo les va a mejorar, igualmente tendrían derecho. Entonces, a lo mejor si se lograran abatir un poco los costos, harían que esto fuera una realidad para más pacientes y podríamos meter otras patologías. Pero claro, yo sé que la industria farmacéutica pues tampoco es un alma de la caridad, hermanita de la caridad, tienen que recuperar su inversión de investigación, pero sí los costos son de veras muy elevados y en eso radica que no se puedan absorber tantas enfermedades, creo yo.
así lo veo desde el punto de vista de las que me tocan decidir que sí se compren, opinar. Tengo tantos pacientes, pero cuando veo el costo a fin de año digo, ay, con razón me dicen que ya no meta pacientes, ¿no? Claro. La otra pregunta, ¿han tenido experiencia con genéricos y biosimilares, específicamente lisosomales? En este caso, cuando yo tuve la oportunidad de ver que estaban teniendo efectos adversos en otros hospitales, decidí que no pasaran los niños por esto porque no había estudios que avalaran el uso pediátrico. Y bueno, pues cuando ve uno la experiencia en otras instituciones, es no jugártela y decir, los niños no pueden correr ese riesgo. Entonces, en mi caso, no pasé por la utilización de biosimilares porque no quise someter a esta población a un riesgo innecesario. Esther. Yo opino lo mismo que Magda. El criterio del doctor Carvajal y la clínica de lisosomales es la misma, ¿no? No poner en riesgo a los pacientes con tratamientos no bien demostrados. Ok. Bueno, podríamos seguir hablando muchas horas. Creo que pues tocamos temas claves y tratemos de hacer una pequeña conclusión de este conversatorio. Si quieren cualquiera de las dos, un par de minutos antes de cerrar y de que nos dé la despedida David Peña. A ver, Magda, éntrale. Bueno, yo quisiera dejar como mensaje que es bien importante seguir trabajando en la difusión de estas enfermedades para el conocimiento. Para el área médica es bien importante que sepan que esto existe y que a los pacientes les podemos cambiar la evolución de su vida, mejorando su calidad de vida, si trabajamos por un diagnóstico oportuno y por ofrecerles el tratamiento que exista, así sea paliativo, así sea de acompañamiento y por costoso que parezca, lo tenemos que hacer visible. Muchas gracias, Magda. Esther. A mí me gustaría concluir diciendo que todos somos una comunidad, no importa si somos pacientes, cuidadores, padres, hijos, hermanos de los pacientes, médicos, compañías, fundaciones, instituciones gubernamentales, cámaras de senadores, diputados, todos podemos trabajar al unísono en favor de los pacientes. Yo creo que siempre he dicho, todos cabemos en el barco y además todos tenemos que subir al barco. Yo creo que a lo largo de estos años que hemos trabajado todos juntos, la verdad el cambio se ve, quizás es un poco más lento de lo que quisiéramos y da lo mismo si es financiamiento, lo que sea, ¿no? La visibilidad que cada quien hace en su nicho a favor de las enfermedades raras y que no cejemos en nuestro esfuerzo para los pacientes, ¿no? Muchas gracias. Yo quisiera decirle a David que tuve la oportunidad de conocerte en el 2009 y debo decir que algunas de las sugerencias que te hemos hecho desde Funsalud las has tomado a bien, las has escuchado y las has puesto en práctica. Y eso te lo quiero reconocer públicamente, porque así como eres muy intenso en tus reflexiones, pues también es importante que la gente sepa que, pues que has escuchado algunas de las observaciones, sugerencias, porque no estamos para dar consejos, pero de los pensamientos y planteamientos que ha hecho Funsalud en los últimos 10 años, y la verdad, pues te lo agradezco mucho, y que sepas que siempre Funsalud estará para sumar, nunca para dividir, y como dice la doctora Lieberman, estamos todos en el mismo barco. A mí a veces me duele, por ejemplo, que gente del Consejo Mexicano de Genética, por ejemplo, pues tenga otras líneas de pensamiento, otras líneas de acción que no logra unir a los genetistas, sino que a veces logra que se formen varios grupos de genetistas. Y yo digo, bueno, pero si no hay muchos genetistas y encima generamos estas divisiones, pues ¿cómo les va a las enfermedades raras y a otras cosas, ¿no?
a otros temas, que la verdad es que me parece a mí que los genetistas deben de tener cada vez más participación, más contribución, apertura. Ustedes sí lo tienen, otros genetistas no tanto, y me gustaría que lo tuvieran y que siempre los tenemos muy cerca de nuestro corazón. Gracias. Yo les agradezco a ustedes tres que hayan sido tan amables. Santiago, que es mi brother, te agradezco mucho que siempre tenga la amabilidad de aceptar las invitaciones que les hacemos a Salud. A Esther Lieberman, que es la fresa Lieberman para mí, que aprecio enormemente, siempre le reconozco que desde que la conocí, y ella también me dio un consejo, ella me dijo, ¿por qué no haces una asociación, David? Y eso hice. Ahora tengo 3 asociaciones. A la doctora Magda, de quien he conocido sus esfuerzos, porque evidentemente tengo que conocer el universo de quienes atienden a nuestros enfermos, te agradezco mucho, Magda, tu disposición y amabilidad. Bien. Gracias, Santiago, querido amigo. Gracias, Esther Lieberman, fresa preciosa, te agradezco mucho. Gracias, Magda, por darme la oportunidad de conocerte, por lo menos a través de esta imagen, porque te conozco por tu trabajo, pero no te conocía personalmente como lo hice ahora. Muchas gracias por este tiempo, por su amabilidad, por su generosidad, pero sobre todo porque se prestaron de manera tan amable, tan cálida, a presentar tan robustamente lo que ustedes conocen como respuestas que nosotros teníamos que saber. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Que estén muy Gracias. bien. Gracias.